Hola amigos, saludos poderosos, ¿cómo estamos? Espero que súper bien. Bueno, hoy les traigo la segunda parte de Historia de la Lengua y de la Literatura Española. En el capítulo anterior estuve hablando sobre dos momentos muy particulares, importantes en la historia, que es la prehistoria y la edad romana en el mundo antiguo. Hoy hablaremos sobre la historia de la lengua y la literatura de la Edad Media. Bueno, para darle un contexto al momento en que la Edad Antigua pasa a la Edad Media, ocurre que el Imperio Romano fue perdiendo el territorio de Hispania, Cicetor, lo que fue un proceso gradual que se extendió a lo largo del siglo V después de Cristo y que estuvo influenciado por diversos factores. Uno de los principales motivos fue la presión ejercida por los pueblos bárbaros como los visigodos y los suevos, que comenzaron a invadir el territorio ya a partir del siglo IV después de Cristo. Además, la corrupción y el declive del poder romano también jugaron un papel súper importante en la caída del Imperio Romano en Hispania, y como consecuencia la falta de recursos básicos, súper básicos como los alimentos, armas, que ocurría a causa de esa inestabilidad política, y terminaron por debilitar a los guerreros, los que vivían en Hispania. O sea, perdió totalmente el control y ya el gobierno no pudo proteger a ellos de las invasiones bárbaras. Al final, en el año 409 después de Cristo, los vándalos, los alanos se unieron para tomar totalmente Hispania, y entonces el dominio romano en la península pasó a la historia. A pesar de que el Imperio Romano logró recuperar algunos territorios en los años siguientes, la presencia romana en Hispania estaba determinada a desaparecer. Así que fueron sustituidos por los reinos visigodos. Pero España también fue invadida por los musulmanes, y eso fue en el año 711 después de Cristo. Y ahí inició un periodo de dominación musulmana que duró varios siglos. El periodo se conoce como la época de Al-Ándalus y tuvo una gran influencia en su arquitectura, la literatura. Bueno, queda claro entonces que la invasión musulmana en España ocurrió, y con la llegada de los bárbaros eso terminó completamente del zarpazo final al Imperio Romano. Mucho tiempo después, ya llegaron los famosos reyes católicos. Ellos son quienes unificaron los reinos de Castilla y Aragón y comenzaron a utilizar el término Reino de España. Desde entonces España quedó más popular, porque ya se venía usando Hispania, España y así, ¿verdad? La lengua castellana, también conocida como español, se originó entonces en esa región de Castilla, en el centro de España, durante la Edad Media. Es que tuvo más firmeza. En particular, se cree que el castellano comenzó a desarrollarse en el siglo IX. Pasaron del latín, que ya veníamos hablando, y eso fue el proceso, ¿verdad? Realmente el latín siempre fue la lengua de la iglesia y la cultura escrita, pero el castellano venía de atrás, haciéndose grande, convirtiéndose cada día más en una lengua poderosa, y la lengua después de la literatura y del uso común de la población en España. Entonces, en la primera época de la Edad Media, la escritura y la lectura eran habilidades que solamente finalmente poseían los clérigos y los nobles. La mayoría de la población seguía analfabeta, y el castellano se transmitía principalmente de forma oral. Sin embargo, y con el tiempo se fueron creando textos en castellano que se utilizaban para enseñar a leer y escribir, particularmente a los niños.
Durante esta época, la literatura de España estaba influenciada principalmente por la poesía épica, ¿sí? Y esa tradición oral que estábamos diciendo, ¿verdad? Uno de los primeros textos más importantes del castellano es el mío Cid o Cid Campeador. Es uno de los poemas de género épico y subgénero cantar de gesta que cuenta la historia del caballero Rodrigo Díaz de Vivar, que fue escrito en algún momento del siglo XI. Yo particularmente creo que no se sabe quién fue el autor, y es considerado una obra maestra de la literatura española. Le podemos cuenta la historia de la vida del Cid después de un destierro que tuvo en Castilla sobre su victoria sobre los moros en Valencia. Sí. El Cid es retratado como un héroe, un gran héroe, y a lo largo del poema se describen sus grandes hazañas, ¿verdad? Militares, sus relaciones con otros personajes. Y este libro que tengo yo data del tiempo de mi colegio, donde nosotros realmente leíamos y estudiábamos. Esta es una joya para mí, está entre mis tesoros, ¿verdad? Forma parte de mi acervo, el mío sí. Así que si por acá están mis compañeros del colegio, que levanten la mano y digan sí, es verdad, leíamos esto en las clases de literatura, que realmente se nos metía en la vena la literatura con los profesores que teníamos. Bueno, en fin, hay otros libros importantes que fueron escritos durante la Edad Media en España. Uno de ellos es el libro de Alexandre y el libro de Caballero de Cífar, ambos escritos en el siglo XIII. El primero es un poema épico que cuenta la historia de Alejandro Magno, el guerrero macedonio, mientras que el segundo es una obra de caballería que sigue la aventura de un caballero llamado Cífar. El otro, y muy resonado, seguro que muchos van a conocer, es el Conde Lucanor, que fue escrito en el siglo XIV y que es una colección así de cuentos, de fábulas, que habla mucho sobre lecciones de moral y de ética. Es un libro considerado una obra maestra de la literatura española medieval y realmente ha sido muy influyente después, posteriormente en la literatura, ¿verdad? Así es. Así es que a lo largo de la Edad Media el castellano siguió evolucionando y expandiéndose a medida que Castilla se convirtió, digo bien, en uno de los reinos más poderosos de España. Bueno, sí, en el siglo XIII el rey Alfonso X, el Sabio, ordenó la creación de una obra súper monumental. Habrán oído hablar de las 7 partidas, que es considerado uno de los primeros códigos legales escritos en español. Digamos que fue una obra legislativa que consta de 7 libros y abordan temas del derecho civil, penal, canónico, mercantil y otros que no recuerdo, pero es considerada una obra jurídica de las más importantes, que ha tenido mucha influencia en la legislación de España y de otros países de habla hispana, ¿verdad? Y así es, amigos, que a lo largo de los siglos de la Edad Media, que con esa expansión de la que hablo, de la evolución del castellano, llegó a convertirse en una lengua muy fuerte, la más hablada en España y uno de los idiomas más importantes del mundo, por supuesto que en Latinoamérica, ¿verdad? La mayoría de los países hablamos idioma castellano. El castellano entonces es una de las lenguas oficiales de España y de muchos de Latinoamérica, donde también tenemos lenguas menores. En España tienen el euskera, el catalán, el gallego, el valenciano y el asturiano. Como muchos países en Latinoamérica tenemos también nuestras lenguas, otras lenguas que hablamos, indígenas particularmente. En resumen, durante la Edad Media en España el castellano comenzó a desarrollarse como esa lengua literaria y de uso común a partir de ese latín vulgar que ya estoy repitiendo hasta... Aunque la mayoría de la población era analfabeta, se
se fueron creando esos libros o textos en castellano y que se utilizaba para enseñar y a escribir a todos, ¿verdad? Y con el tiempo, bueno, hoy ya estamos hablando, ya existen diccionarios, instituciones que regulan la lengua castellana. Bueno amigos, hasta aquí llegamos. Recuerden que soy escritora de narrativa, recuerden que soy poeta y que soy una ávida lectora de historia y de filosofía y por supuesto de literatura, pero no soy historiadora, así que todo lo que les cuento es producto de lo que he leído. Así que nada, pienso que ya me he defendido al comienzo del primer capítulo, ya había hablado por qué motivo es necesario que hablemos sobre la lengua y la literatura española, por lo que significa para nuestra lengua, para los que hablamos español. Quiero terminar hoy este evento agradeciéndoles a ustedes el apoyo. Muchísimas gracias por la suscripción, muchísimas gracias por valorar mi trabajo que está hecho con mucho amor, ¿sí? Y por ese me gusta, por los comentarios, si quieren llevarlo a sus redes, si quieren, es de ustedes, ya dejó de ser mío. Y quiero terminar leyendo un chiquitito de la obra de vida y poema del mío Cid, si me permiten. Entonces, nada, cortito. A ver, se me perdió un ratito, chicos. Porfa. Sí, acá está. Yo quiero leer apenas el inicio y más o menos ahí ya podemos definir dónde comienza el problema. Está planteado desde el inicio. Y dice así: Cantar primero, destierro del Cid. El rey Alfonso envía al Cid para cobrar las parias del rey moro de Sevilla. Este es atacado por el conde García Ordóñez. El Cid, amparado al moro, vasallo del rey de Castilla, vence a García Ordóñez en Cabra. El Cid torna a Castilla con las parias, pero sus enemigos le indisponen con el rey. Este destierra al Cid. Bueno, está planteado el problema. Ahora, 2 páginas después, quiero leer lo que dice el Cid. Es como un subtítulo y dice: el Cid convoca a sus vasallos y estos se destierran con él. Adiós del Cid a Vivar. Envió por sus parientes y vasallos y díjoles cómo el rey le mandaba salir de sus tierras, no dándole más plazo que 9 días. Pedía a sus hombres le dijeran quiénes querían ir con él y quiénes preferían quedarse. Los que conmigo viniereis, de Dios tengáis el agrado, y a aquellos que prefiriereis quedar, dejaré pagados. Entonces habló Álvar Fáñez, que era del Cid primo hermano. Con vos nos iremos, Cid, por campos y por poblados, sin abandonaros nunca mientras que sigamos sanos. Con vos utilizaremos las mulas y los caballos, y cual siempre os serviremos como leales vasallos. Emprendió camino el Cid hacia Burgos, cabalgando, y dejó atrás sus palacios, yermos y desheredados. Luego volvió la cabeza y los contempló llorando. Soñó en las puertas abiertas, sin postigos ni candados, en los varales vacíos, en las pieles, en los mantos, en sus hábiles azores de pluma recién mudados, y suspiró enternecido, tanto como resignado. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo sábado. Chao, chao.